Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Por fin Jonathan Milan consigue la victoria de etapa en este Giro de Italia 2026, en la última oportunidad que ha tenido. Esta vez sí, parecía imposible que no lo hubiera conseguido antes. Creo que se ha hecho justicia con lo gran corredor que es y que no ha tenido su mejor Giro, hay que reconocerlo, y quizás en esta última etapa sí que ha tenido posicionamiento y la suerte que le ha faltado en otros días. Una etapa que, como sabéis, salía de Roma y llegaba a Roma. Eran 133 kilómetros donde todo era llanito y se llegaba pues al circuito, dando vueltas a un circuito, voy a decir que interesante por lo que luego se ha visto. Ha sido, vamos a decir, bastante divertida la etapa, siendo una etapa al sprint. Y si estás escuchando ahora mismo este podcast, agradecerte que lo estés haciendo porque eres un super fan. Porque yo no sé si escucharía el podcast de la etapa 21 del Giro de Italia cuando ya todo está cerrado y concluido. Bueno, quizás sí, ¿no? Si he estado escuchando todos los días, que os agradezco un montón a todos los que lo habéis hecho, pues seguro que estarás ahí al otro lado. Muchísimas gracias. Es por vosotros, por los que se graban estos podcasts. Y dejando que os cuente algunas cositas que han pasado ya que no hay en ruta, cosas así que me gusta, no sé, recordar y apuntar. Por ejemplo, hoy es el día que Mateo Fabro, seguro que lo recordaréis, al gran corredor que era bastante bueno dando escapadas, ha ganado su primera vuelta por etapas. Ha sido el Tour de Japón, pero no contará como victoria profesional al ser una carrera 2.2. Pero creo que son buenas noticias para el corredor ahora que milita en el Solution Tech Nippon Rally, a ver si encuentra una carrera 2.1 para ganar. O que Alexandre Konichev, que ahora está en el China Antam Metec Cycling Team y del que habíamos hablado en algunos podcasts que no entendíamos cómo este corredor no estaba como mínimo en un equipo Pro Tour, ha ganado el Tour de Lituania. O que Olaf Koy, en su vuelta a la competición, ha conseguido su segunda etapa en 2 días. Y Benoît Connefra se ha llevado la general de Bucles de Mayens, una carrera 2.pro. De Lorena Vives y su expulsión del Giro de Italia Women os hablaré en el En Ruta de la semana que viene, donde os explicaré todo lo sucedido en la carrera, ya con el formato habitual de la semana. Y ya entrando en la carrera, empezaba con un buen pollo, porque según Tutovisi, varios equipos se habían quedado retenidos en la carretera de circunvalación de Roma. Según informaban Visma, Red Bull y Polti, estuvieron atascados durante 1 hora y 15 minutos y la policía tuvo que desbloquear la carretera para que pudieran llegar casi in extremis a la línea de salida de la etapa. ¿Os imagináis que la Maglia Rosa no hubiera estado justo en el pistoletazo de salida? No sé lo que hubiera pasado, pero la faena ha sido importante. Si alguna vez habéis estado en Roma conduciendo o en un autocar, seguro que sabréis que aquello es bastante caótico. Y menuda faena para Sim Flynn del Picnic, que no ha podido tomar la salida y que no ha podido llegar a Roma. La carrera. Cosas que han ido sucediendo. Por ejemplo, esas historias que íbamos contando. A 106 kilómetros para el final, traguardo volante, y al parecer pocos querían meterse en la fiesta. Mattia Bair no intenta conseguir los puntos para ganar a Manuel Tarozzi. El que sí que puntúa es Guillermo Tomás Silva en su lucha con Tim Aresman por la tercera posición de la regularidad. Por cierto, Manuel Tarozzi se ha llevado esta clasificación del traguardo volante. A la entrada al circuito Roma se suceden algunos ataques, pero ninguno importante. A 53 kilómetros se pasaba por el Red Bull kilómetro y Igor Arrieta cierra también esa clasificación al llevarse ese último sprint. Por tanto, una victoria más para el corredor español. A 144 kilómetros atacan Tobias Bayer del Alpecin y Rimer Rochas del FDJ. Comienza un poco el movimiento interesante en el pelotón. A 26 kilómetros se conforma un nuevo grupo con Víctor Campenas, Mateo Sobrero, Remy Camalla, Remy Rochas. A 20 kilómetros son cazados, más o menos se reagrupa la cosa a 18 y el momento que ha sido más chulo de la carrera, diría, a 17,7 kilómetros, ataque de Pipo Gana, en plan voy a hacer una crono hasta el final. Todo eso hace que el pelotón se desorganice un montón. La única pega que tiene Pipo Gana es que a su rueda se coloca Sobrero, del líder Trek,
y se coloca Jesper Stuyven del Soudal. Por tanto, tiene esas dos, vamos a llamarle rémoras, detrás de él, que yo creo que si se hubiera ido solo, vete a saber si hubiera podido ganar la carrera. A 14 kilómetros gana, ya vemos que no recibirá ni un solo relevo y la diferencia es de 12 segundos. A 13 kilómetros es cuando aparece Univer Roquez delante del pelotón para cerrar el hueco, pero es que son 16 segundos. A 11 kilómetros Pipo Gana lleva 20 segundos, está haciendo una exhibición, aunque está claro que está favoreciendo tanto a Sobrero como a Stuyven, porque si hubieran llegado los tres al final, yo creo que lo hubieran fusilado. A 9,5 kilómetros se pasa por la última vuelta, lleva 19 segundos y el pelotón parece que no tenga fuerza, que no hay la típica flecha esa que parece que van rápido. A 8 kilómetros baja la diferencia, 14 segundos, y es por culpa de un Pitney que ataca y un FDG tirando del grupo. Aquí me pareció curioso que un corredor de FDG tirara del grupo, pero viendo el resultado final de la carrera, ahora me parece de lo más lógico. A 6 kilómetros Univet haciendo todo el trabajo, siguen con 14 segundos. A 5 kilómetros son 10 segundos, Lukas Kubik se está dejando el alma. Ese es el momento importante donde Lukas Kubik se vacía. Yo no sé si habrá sido luego decisivo también a la hora de lanzar el sprint de Dylan Groenewegen que Lukas Kubik no estuviera. A 4 kilómetros 7 segundos sigue Kubik. A 3 kilómetros son cazados, con Kubik ya destrozado. Ya se queda rezagado. Ataca Mirko Maestri. Buen ataque del Polti, saliendo que después de todo el esfuerzo que ha hecho el pelotón, puede ser un buen momento para conseguir unos segundos. Univet no baja la guardia y sigue tirando. A 2,4 kilómetros es cazado Maestri. Parece que se serena la cosa y que se va a llegar al sprint. Aquí ya lo típica pelea entre trenos. Parece que Soudal aparece tímidamente con dos corredores. Univet parece que tiene todavía dos. Lidl también está bastante agrupado con dos o tres corredores y todo por decidir. Aquí lo que creo es que Soudal no puede ganar la partida como en otras ocasiones donde habían colocado perfectamente casi en la primera posición estaba el lanzador y Paul Manier, y luego Paul Manier solo tenía que rematar. Aquí no lo han podido hacer, no han podido adelantar a Paul Manier hacia adelante, y yo creo que es porque anteriormente, cuando se entra en el circuito, el que está todo el rato cerrando y controlando la carrera es Soudal y llegan los corredores ya fundidos. A unos 200 metros, 250 metros es Groenewegen el que anticipa. Manier parece que no tenga fuerzas para seguirle y Jonathan Milan sale desde el centro como un cohete. Hoy sí que no tenía que remontar, estaba bien posicionado y delante consigue la victoria, aquello que parecía imposible. Lonardi del Polti, a rebufo de Milan, consigue una meritoria segunda plaza. ¿Y cómo ha quedado la etapa? Pues Jonathan Milan primero, Giovanni Leonardi, una fantástica posición para Polti. Paul Penhoet, lo que os decía del FDG, acaba tercero y no acaba muy lejos de Jonathan Milan. Al final cuarto, Dylan Groenewegen. Quinto, Maddie Michels, que yo no sé cuántos quintos o top 10 habrá hecho. Tiene un quinto, un cuarto, un séptimo y un quinto. Pues mira, ahí lo tenéis. Pues mucho mejor de lo que yo pensaba. Jensen Plovier, sexto del Alpecin. Tobias Lund Andresen, séptimo del Decathlon, que la verdad es que ha estado bastante apagadote. Corbin Strong, octavo de NSS. Tom Ayers, noveno del Lotto. Y Luca Mozzato, décimo del Tudor. Al final Paul Manier, acabado en la posición número 11. Y nada, declaraciones de Jonathan Milan en meta. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado. Al final quizás podríamos haber hecho algunas cosas de forma diferente a lo largo del Giro, pero lo dimos todo aquí y en la última etapa la suerte estuvo de nuestro lado. Aunque no he conseguido rendir tan bien como en años anteriores, terminar con una victoria en Roma es muy importante. Mateo Sobero se ha esforzado por posicionarnos perfectamente y controlar la escapada. Cuando Filippo Ganna ataca, también era importante enviarlo al frente. Hicimos un trabajo fantástico con el equipo. Estoy feliz de poder devolver al equipo lo que me ha dado con esta victoria. Llevaba 3 semanas esperando un momento como este. Tenía que mantenerme concentrado, no rendirme nunca y seguir mirando hacia adelante. Creo que los unos en los otros, creer los unos en los otros y en el espíritu de equipo fue fundamental para nosotros. Y me parece que es la primera vez, porque yo, ya sabéis que he insistido cada vez con Jonathan Milan, que en la porra de la grupeta siempre lo ponía, porque digo, tarde o temprano tiene que ganar Jonathan Milan. Y esta vez me he dejado llevar.
he puesto a Paul Manier y fíjate por dónde al final Jonathan Milan ha conseguido la victoria. Tenía que haber seguido con la apuesta, ¿no? Jonathan Milan. Pero bueno, ahí estamos. Vingegaard también ha dicho algo, estaba bastante ocupado porque tenía a su familia por allí, su mujer, sus 2 hijos, esas imágenes entrañables, los niños subidos en la bicicleta, ha estado todo súper bien. Y se le saltaban las lágrimas cuando le han hecho la entrevista. Dice, tener a mi familia aquí me llena de lágrimas los ojos, siempre han estado ahí para mí. Y sobre las grandes vueltas, dice, es el sueño de mi vida, es muy especial haberlo logrado. Y nada, acabando, Jonathan Milan primero, segundo Felix Gall, tercero Jai Hindley. Esa es el podio de este Giro de Italia al final de estos 21 etapas. Paul Manier, como decíamos, al final 200 puntos, segundo Jonathan Milan 153 y Guillermo Tomás Silva, que al final ha podido ser tercero y se lleva 95 puntos UCI. El cuarto, que era Andreas Lennesum, no se lleva nada. Ahí estaba la clave, son 95 puntos, que, cuidado, están bien buscados, por parte de Astana. Y luego, la montaña, Giulio Ciccone, 277, Jonas Vingegaard, 130, y aquí también en el Rubio de Movistar, también bien buscados esos 95 puntitos que se lleva. Alfonso Eulali al final el mejor joven, Davide Pingansoli al final segundo, Mathis Rondel tercero, y por equipos, pues Team Visma, que se ha llevado la clasificación. Luego hemos dicho que el traguardo volante se lo ha llevado a Manuel Tarozzi, el Red Bull Kilómetro se lo ha llevado Igor Arrieta, y finalmente el de la escapada, quería confirmarlo, que seguramente habrá sido Diego Pablo Sevilla. Dejadme un segundo, que lo estoy confirmando a ver si está actualizado, el de la fuga. Diego Pablo Sevilla con 753 kilómetros, por Matías Valls 628 y Manuel Tarozzi 554. Esos han sido los que más kilómetros en fuga han conseguido. Y nada, llegamos al final de este podcast, 21 podcast del Giro de Italia. Os anticipo que si todo va bien, mañana tendréis el último especial del Giro con el cierre de la carrera. Será el estilo de los que hacía en el día de descanso, pero esta vez no será solo para fans, sino será en abierto. Repaso, ahí tendremos el repaso de la última semana, el análisis final de la carrera, acabar de mirar los equipos que han cumplido o no en el Giro, y todos esos datos que ya sabéis que me gusta recopilar al final de las carreras hacen ver que aunque la victoria de Jonas Vingegaard estaba ya descontada por anticipado, es más importante de lo que parece. Pero eso será mañana, como siempre os digo. Gracias por haber llegado hasta aquí. No os olvidéis de dejarme vuestro like si creéis que este podcast lo merece. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.